El Foro Caribeño de Gobernanza de Internet, celebrado recientemente en Cuba, constituyó un espacio fundamental para el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias en torno a los desafíos y avances de la gobernanza digital de la región. Este evento evidenció el rol protagónico de la Mayor de las Antillas en la construcción de un ecosistema digital seguro, inclusivo y sostenible en el Caribe. ¿Cuáles son los resultados generados de este foro? ¿En qué posición se coloca Cuba al haber sido la sede? ¿Cómo se implementa la gobernanza de Internet en el presente y cuáles serán las perspectivas futuras? Precisamente para hablar sobre gobernanza en Internet a partir de los resultados del Foro Caribeño, me acompaña María Esther Alfonso Suárez, vicepresidenta de la Unión de Informáticos de Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Usted quédese junto a nosotros en estos 27 minutos para debatir en buen cubano. Comenzamos nuestro debate en buen cubano hablando sobre la gobernanza en Internet. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Y primero que todo, quisiéramos esclarecer un concepto clave para este debate y es a qué nos referimos cuando hablamos precisamente sobre gobernanza en Internet. En este caso nos estamos refiriendo a la oportunidad que tenemos, sobre todo los gobiernos, de realizar reglas, principios, normas y regulaciones acerca de la utilización y el espacio de Internet. Entonces ahora vamos a referirnos al Foro Caribeño sobre Gobernanza. ¿Cuáles fueron los temas más destacados y los debates principales durante este foro sobre la gobernanza de Internet en Cuba? Bueno, los temas más destacados en este evento fueron muchos. Toda vez que Internet es algo que está, digamos que rigiendo de alguna manera nuestros comportamientos en la vida. Por tanto, se tuvieron en cuenta temas como la inclusión, las brechas digitales, los niños, los jóvenes y las mujeres en Internet, buscando justamente analizar cómo es el comportamiento de ellos dentro de Internet y los riesgos que se corren. También estuvimos, por supuesto, hablando del desarrollo local y la innovación, cómo influye la gobernanza de los datos, la transformación digital en el espacio de Internet. Es decir, fueron muchos los temas que estuvimos debatiendo durante el evento y sobre todo se expusieron las experiencias de cada uno de los países del Caribe de cómo es que aprovechan o analizan o evalúan la utilización de Internet en sus foros de gobernanza nacional. ¿Y cuáles fueron estas experiencias más destacadas que se pudieron ver en el foro y que para Cuba resultan interesantes? Bueno, justamente una de las que quisiera mencionar de inicio es cómo Internet ha podido facilitar ante desastres naturales la transmisión de información, aun cuando existen cortes de posibilidades, digamos, naturales que tienen los periodistas. Internet vino a jugar, digamos, un papel interesante. Eso se vio durante ese debate de experiencia. Otro de los temas que fue muy tratado es cómo en determinados países el tema del riesgo de los niños en las escuelas, aún en las escuelas, pero en su interacción en Internet puede afectar el comportamiento de ellos, por un lado, e incluso hasta sus vidas y los riesgos que ellos imponen. Por tanto, fue muy importante hablar también de la ciberseguridad dentro de Internet, la ética y cómo es un espacio que, a pesar de ser virtual, está moviendo la vida presencial de los seres humanos.
Usted lo decía, uno de los ejes del foro fueron los esfuerzos de Cuba para fortalecer la resiliencia cibernética y proteger las infraestructuras críticas, así como para fomentar la generación y uso de datos regionales con un enfoque en la soberanía digital. Al respecto, entonces, ¿qué avances significativos ha logrado Cuba? Bueno, nosotros pensamos que Cuba viene logrando avances en ese y incluso en otros ejes de la transformación digital, para los cuales tenemos ya una política y un comportamiento, y se está trabajando incluso en un programa nacional de transformación digital para los organismos de la Administración Central del Estado. Y en ese sentido, los datos son fundamentales. Es decir, usted sin datos incluso no puede trabajar, digamos, algo que también tenemos, que es que como política, que es la inteligencia artificial. Si los datos vienen siendo la base para poder tener información después veraz, viable, eficiente y que nos permita la toma de decisiones. Cuba ha estado trabajando mucho en ello. En este momento tiene una comisión nacional de expertos para temas de los datos, y además decir que se interactúa constantemente con el grupo global de la gobernanza de los datos dentro de Internet. Háblenos precisamente entonces de ese grupo de trabajo que trata los datos y cómo se relaciona con una mejor implementación de esa gobernanza en Internet, tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Bueno, ha hecho una pregunta interesante que viene siendo un reto. Yo solo lo quiero contestar a través de un ejemplo. Si hoy la población ya tiene varios trámites que puede realizar a través de los sitios web de Internet, de los sitios web que se mueven en Internet y que los ha facilitado nuestro gobierno. Digamos que un dato tan conocido, tan popular, tan urgente como es el carnet de identidad, como es los datos de cuál es su centro de trabajo, a qué usted se dedica, todos esos datos se han venido trabajando para que haya interoperabilidad entre los distintos organismos de la Administración Central del Estado y que el ciudadano no tenga que teclear, decir, presentar en varios lugares el mismo dato, sino que ese dato que lo entrega una sola vez pueda ser utilizado para cualquiera de los trámites que necesite realizar la población. ¿Y dónde todavía quedan espacios para trabajar para que las personas pues tengan menos que hacer esas operaciones, digamos, de manera manual y podamos facilitarle más esas operaciones tanto a la persona que está haciendo el trámite como a los que trabajan dentro de esa institución? Bueno, espacios nos quedan muchos. Hay que decir que se ha logrado en corto tiempo un buen trabajo que más bien apunta al desarrollo de la transformación digital en Cuba, pero también tenemos que reconocer que nos falta mucho por recorrer en ese sentido, y que también hemos venido trabajando en paralelo en otros espacios que se tildan como economía digital, pero que el pueblo también los ha sentido y los ha venido beneficiando, como es el comercio electrónico a través de transfer móvil, etcétera. Ahí también, para poder facilitarle la vida a la población, hay un conjunto de datos que se comparten, porque hoy la población paga la luz, la electricidad, el teléfono, hace transacciones, etcétera, con un único dato que se comparte en una única base. Y eso es un buen ejemplo, digamos, para llegar a la población en explicar de qué va a trabajar muy bien el tema de los datos. Por supuesto, lo estoy explicando de la manera más sencilla, más coloquial, porque el tema de los datos es mucho más complejo, pero es una manera de ilustrar cuánto podemos avanzar en ese sentido. Le propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación. Hoy hablamos de gobernanza en Internet en Cuba. No se aparte, enseguida volvemos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual.
Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Retomamos nuestra conversación en Buen Cubano hablando sobre la gobernanza en Internet y precisamente cómo evalúa entonces Cuba su posición actual en la gobernanza de Internet a nivel regional y global a propósito de este foro. Mira, Cuba tiene una muy buena posición en el tema de la gobernanza de Internet, sobre todo por todo lo que ha avanzado Internet en los últimos, ya vamos para 10 años, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Cuba siempre estuvo, desde sus inicios, desde la creación del evento, desde la visibilidad del mundo, de que Internet iba a cambiar el modo de actuar, de comportarnos, de vender, de comprar, de trabajar, etcétera. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, Cuba ha estado siempre representada en esas comisiones. Y no representada de manera pasiva, ha estado representada de manera activa, con profesionales nuestros que realmente han dado muy buenas recomendaciones, sobre todo parados en un Internet que sea inclusivo, equitativo, que mire y busque el bienestar y el desarrollo de todos, Internet para un desarrollo sostenible. Es decir, Cuba siempre ha mirado en todos los debates que se han tenido en esos foros, que se iniciaron desde 2023, un enfoque muy social del tema de Internet. Esa es una de las maneras que pensamos que Cuba sí ha estado fortalecido desde el inicio. Y por otra parte, ya en los últimos 5 años, Cuba ha participado en todos los foros globales con una participación mucho más amplia de profesionales de todo tipo, porque hay que decir, y a mí me parece importante explicar, que Internet no se trata de profesionales de las tecnologías solamente. Internet, como todos sabemos, lo utilizamos todos, por tanto, participar con criterios en Internet tenemos derecho todos, dígase los periodistas, dígase los economistas, por supuesto los abogados, que son los vigilantes de todas las normativas que pudiéramos necesitar en Internet. En fin, Cuba ha estado representada, digamos, con educadores por el tema de llevar cultura a la población de los riesgos y del comportamiento ético que se debe tener en Internet. Y en base a ello hemos comenzado con una comisión organizadora que incluye gobierno, sociedad civil, academia, expertos, foros de gobernanza de Internet nacionales desde 2019. A partir de ello, también hemos participado en los foros regionales y ya decía que en los foros globales hemos estado desde el inicio. A mí me gustaría apuntar que, así como somos los cubanos, en 2 ocasiones hemos quedado como el país con mayor participación de delegación o presencial o virtual en Internet. Una de las veces fue en el 2016 en el foro de Guadalajara y otra de las veces fue en el regional de Chile durante pandemia. Hay que decir que ni siquiera con pandemia el mundo dejó de hacer sus foros, lo que de manera virtual, y ahí Cuba tuvo una participación activa desde todas las provincias del país. Incluso en la pandemia se demostró aún más cuán necesario es esa gobernanza en Internet y esa digitalización de todos los datos para poder, desde nuestra comodidad de los hogares, por cuestiones puramente personales o en este caso por una cuestión de que estábamos aislados, pues la necesidad de estar en Internet y de poder gestionar toda esa comunicación, ¿no? Ahí, así mismo. Si me has dado la oportunidad con ese acotamiento de explicar cuánto ha avanzado Cuba. Hoy en Cuba, en todos los sectores de la economía se trabaja desde Internet. Las personas han podido mantener su labor aun cuando no estén físicamente sentados en una oficina, y también ha demostrado que Internet puede ser más productivo, más eficiente y disminuir gastos, aspecto que nos hace tanta falta a nuestro país
en estos momentos. Por tanto, la evolución de Cuba en el uso de Internet es algo que no es apreciativo, es contundentemente demostrado. Entonces, ¿qué iniciativas existen para involucrar a la juventud cubana en las cuestiones de gobernanza de Internet y tecnologías digitales? ¿Y cuáles son los principales desafíos de, por supuesto, la juventud, que es la que más está en Internet? Bueno, puedo estar hablando justamente de que el Foro del Caribe recién terminado tuvo su primer día de sesión dedicado justamente y solamente al tema de las juventudes. Fue un foro de juventudes. Ahí la juventud tuvo el espacio para no solo hablar de cuánto usa Internet, sino de también decir cuáles son sus retos, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus mejores experiencias, sus buenas prácticas, sus lecciones aprendidas también, y socializarlas entre todos. Pero no solo se queda en un foro realizado en un momento determinado, cada cierto tiempo, digamos años. Constantemente, desde, por ejemplo, la Unión de Informáticos de Cuba, hacemos actividades, no solos, siempre acompañando, siempre integrando, que es nuestra mayor misión, de muchas actividades con los jóvenes. En julio terminamos de celebrar en los Jóvenes Club de Computación, digamos, auspiciado por el PNUD, el Día Mundial de las Habilidades Digitales de los Jóvenes en Internet. Es otra de las actividades que recientemente se han realizado, pero hay que decir que constantemente realizamos mucho. Existe el Día de las Niñas y las Mujeres en Internet, que se va a todas las escuelas. Y cuando decimos las niñas, estamos hablando de los jóvenes y los adolescentes, porque se va a la secundaria, se va a los preuniversitarios, se les da una charla, ellos participan y ya hemos logrado evolucionar. Ya tenemos jóvenes que son ellos los que dan la charla. Son ellas también, visto desde el género juvenil, las que dan las charlas. Por tanto, yo siento que en Cuba sistemáticamente trabajamos el tema de los jóvenes y su posicionamiento en Internet. Le propongo hacer una segunda pausa en nuestra conversación. Usted recuerde que si quiere compartir su experiencia o proponer temas, nos puede escribir a nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu o a través de nuestras redes sociales. Manténgase en nuestra sintonía. Retomamos nuestra conversación hoy hablando sobre gobernanza en Internet, y usted como vicepresidenta de la Unión de Informáticos de Cuba, pues es necesario preguntarle entonces cómo contribuye esta organización a la formación y desarrollo de capacidades en tecnologías de la información. Bueno, la Unión de Informáticos de Cuba, desde su creación, uno de los objetivos fundamentales que tiene, uno es la integración de todos sus profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y otro de los objetivos fundamentales es mantener constantemente un programa de trabajo para la capacitación y la creación de habilidades y competencias de estos profesionales. Y en ese sentido, permanentemente damos cursos, hoy ya son virtuales, no solo presenciales, más bien generalmente son virtuales, incluso no obligatoriamente online. Se preparan paquetes dentro de las redes sociales para que cada profesional pueda estudiar esos paquetes de conocimiento y estudiarlos en el horario que entienda y después tener un examen. Pensamos también que no solo nos quedamos en un tema de capacitación pura, en un aula formal, etcétera. El tema de la gestión del talento, buscar qué conoce quién
y que ese que conoce determinados temas, determinadas experiencias, que es experto, que muchas veces es académico, pueda impartirle clases al resto de los profesionales. Y por qué no, también con muchas conferencias de otros profesionales que trabajan en el sector empresarial, que no obligatoriamente son académicos, pero que también tienen una experiencia de cómo impulsar mucho mejor la transformación digital en nuestro país. Tenemos un sistema de actividades que va desde la preparación a veces de unos viernes, que le llamamos Viernes TIC, uniendo a varios profesionales en un tema que les interese y que nos proponen, como el propio evento nacional de gobernanza de Internet, que se realiza cada 2 años, que el próximo año lo realizaremos en el mes de octubre, y que tiene una particularidad incluso con respecto al resto del mundo. El mundo habla de inclusión, la región habla de inclusión, pero ¿cómo logramos tener inclusión si no todos tienen los recursos para llegar al evento? Entonces, ¿qué hacemos en Cuba? Se realiza un evento, un taller en cada provincia, donde los profesionales, el gobierno, la academia, lo que se le llama las múltiples partes que están interesadas en una temática, participan, se reencuentran, evalúan y con todo ello le facilitan al gobierno cubano poder realizar políticas públicas que han estado socializadas y consensuadas con la población. Y en eso contribuye la Unión de Informáticos de Cuba. Y ese trabajo de la Unión de Informáticos de Cuba, usted decía que iba acompañado de otras organizaciones, otros organismos, puede ser, digamos, el Ministerio de Comunicaciones, también las diferentes universidades y facultades dentro de esas universidades. ¿Cómo es la relación entre la Unión de Informáticos de Cuba, el Ministerio de Comunicaciones y las universidades de todo el país? Bueno, me encanta que me dé esta oportunidad, porque el Ministerio de Comunicaciones es nuestra casa, es decir, es nuestro órgano de relación. Todo lo que hacemos es de conjunto y unidos y basados incluso en los objetivos del organismo que nos acoge, pero también tenemos mucha relación con todas las universidades del país. De hecho, tenemos un convenio firmado con ellos que retomo el tema de la atención a talentos y a jóvenes, porque de los recién graduados siempre los acogemos, los mejores recién graduados, desde el propio acto de graduación de ellos, para que se integren a la Unión de Informáticos de Cuba. Pero con las universidades nosotros tenemos eso, con las universidades tenemos, como le decía, convenio para que sus profesores impartan clases a nuestros profesionales. Y hay que decir que también con otras organizaciones de la sociedad civil, porque para hablar de la sociedad civil no solo puede ser desde los profesionales de la tecnología. Tenemos un trabajo muy fuerte con la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, con la Unión de Juristas, con la Unión de Periodistas de Cuba, con la de Comunicadores. En fin, no quisiera dejar fuera a ninguna de las tantas organizaciones sociales que a través de la Asociación Cubana de Naciones Unidas nos integramos, nos unimos, y también tenemos un espacio que generalmente es trimestral de intercambio para el desarrollo de la transformación digital y de Internet en Cuba. Y en todo este ámbito de la gobernanza en Internet, ¿cómo ve Cuba la cooperación internacional y regional? ¿Y qué expectativas tienen sobre futuros foros? Bueno, expectativas tenemos muchas. Y creo que este foro del Caribe nos los constató. O sea, a partir de las intervenciones de nuestros profesionales en los paneles, conferencias, etcétera, se mostró el interés en la región del Caribe por firmar algunos acuerdos de colaboración, toda vez que tenemos determinadas metodologías para acoger proyectos de transformación digital, toda vez que tenemos profesionales que dominan temas tan fuertes como es la innovación. Es decir, tenemos un ecosistema, por así llamarle, construido, que incluso no es solo el Foro de Gobernanza de Internet. Me da la oportunidad de decirle que Cuba es miembro de la organización LACNIC, que es la Organización para Latinoamérica de los Dominios de Internet. Cuba es miembro de la organización ICANN, que igual tiene iguales fines, pero a nivel global, y que tenemos muchos intercambios, lo que nos ha permitido, por ejemplo, ahora mismo se inicia
a partir del 16 de septiembre cursos virtuales de gobernanza de Internet, y que no es más que parte de esa colaboración que alguna vez fue espontánea y que ya tiene pasos más fuertes desde lo gubernamental y desde lo oficial e institucional. Ya nos queda tiempo para más debate, pero por supuesto le agradezco esta conversación, porque la gobernanza de Internet debe ser un proceso inclusivo y dinámico, sensible a las realidades locales, pero integrado en un contexto global. El Foro Caribeño evidenció la complejidad y dinamismo del ecosistema digital, así como la necesidad de enfoques adaptativos y colaborativos para enfrentar sobre todo sus desafíos. Los avances alcanzados deben ser la base para continuar trabajando en políticas coherentes y adaptadas con el propósito de construir un entorno digital que apoye los derechos de todos los ciudadanos en un mundo cada vez más conectado y complejo. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.